¿Cómo están? Bienvenidos a otro Eretiv con Ciudadity SE. El día de hoy vamos a ver la generación de una media móvil, uno de los modelos principales en el tópico de series temporales. Vamos a trabajar con tres librerías: la librería PUR para código anidado, dplayer para generar un pequeño data frame y SO propiamente para el cálculo de la media móvil. Entonces, partamos con la creación de un data frame donde contenga una variable en unidades de tiempo que nos refleje el paso del tiempo y otra variable, pues una variable numérica particularmente. Y sobre esta vamos a extraer una media móvil. Pues vamos a generar un pequeño objeto llamado datos. Le vamos a asignar propiamente un data frame generado por nosotros mismos. Entonces, la primera variable, por favor, que sea la que refleje el tiempo, unidades de tiempo, observaciones de tiempo. Entonces, vamos a decir año, que estará conformado por una secuencia, ¿sí? De el año 2000 hasta el año 2021. Y luego vamos a generar otra variable, esta es, por favor, estrictamente numérica, donde en cambio, para este Eretiv va a ser una variable que parta de una distribución normal, ¿ya? ¿Cuáles son los atributos que nos pide una distribución normal? Primero, el número de observaciones que deseamos generar. Pues de 2020 a 2021 hay aproximadamente 22 observaciones. Entonces, eso es lo que le vamos a solicitar. Luego nos pide una media. Y claro, como esta variable yo le he mencionado como pi, vamos a ponerle un número realmente grande. Vamos a ponerle 1000 millones. ¿Ya? Y por último, nos pide una desviación estándar, ¿sí? Para que haya variabilidad. Pongamos el número que nosotros deseemos, pero que sea algo grande para que exista variabilidad entre las observaciones. Vamos a poner 8. ¿Listo? Y vamos a generar. Observemos el data frame, por favor. View datos. Y miren, ya tenemos nuestra variable en unidades de tiempo y la variable numérica sobre la cual, y no olvidemos, vamos a extraer la media móvil. ¿Sí? Entonces, empecemos. Ya propiamente aquí en el tercer inciso para la media móvil. Vamos a generar datos. Vamos a seguir trabajando, mejor dicho, sobre el mismo objeto. Sí, sobre el mismo objeto. Vamos a decirle que trabaje con propiamente con la información que ya alberga este data frame llamado datos. Shift Control M para introducir, perdón, ya para introducir el operador pipe. Vamos a decirle mutate para agregar una variable a este conjunto de datos existente. Vamos a decirle pip, podemos ponerle el nombre que nosotros deseemos. Mobile average. Pip-MA. Y vamos a decirle lo siguiente. Con la siguiente función vamos a poder crear rollmin propiamente. Esta es la función del paquete SO que nos permite generar una media móvil. Como atributos, lo primero que nos pide, sí, es la variable sobre la cual va a trabajar, sobre la cual va a generar esa media móvil. En cambio, en K nos pide el número de periodos de los cuales tendrá que obtener esa media móvil. Entonces pongámosle por favor 2. Al menos debe ser el número 2 para que tome 2 periodos de los cuales extraer un promedio. Por último, vamos a poner npath, que es para que no preste mayor atención a los datos perdidos, si es que así los tuviésemos. Y por último, align. Vamos a ponerle right, para que me obtenga la media móvil desde el primer dato, es decir, desde el año 2000. Vamos a observar, control enter, nuevamente, vamos a poner aquí view y datos. Y fíjense cómo ya tenemos una nueva variable y el valor que tenemos aquí en pip-MA en la fila 2, particularmente en el año 2001, es la media móvil de los dos primeros periodos. Recuerden que hemos especificado K igual a 2. Entonces, es el promedio entre el año 2000 y el año 2001. En cambio, para el año 2002, este promedio será el
el promedio entre 2001 y 2002. Esa justamente es la lógica de la media móvil, es decir, que no es un promedio estático para todos los periodos, para todas las observaciones de los años, sino más bien que va variando conforme al número de periodos K que nosotros hayamos determinado, extrae los promedios. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, en lugar de 2, vamos a ponerle 4. Vamos a ver la diferencia propiamente. Ejecutamos y miren, con 4 periodos, en cambio, ¿eso qué significa? Que recién en la cuarta observación, en este caso en el año 2003, extraerá un promedio, pero ¿con base a quiénes? Con base al año 2000, 2001, 2002 y 2003. Es decir, extraerá un promedio de las 4 primeras observaciones. Para continuación, para el caso del año 2004, en cambio será igualmente un promedio de 4 periodos, pero partiendo desde el año 2001 hasta el año 2004. Esta es una técnica que comúnmente se utiliza para darle mayor estabilidad a nuestros datos, a nuestras series de datos que comúnmente están sujetos a volatilidades, dependencias al tiempo, que impiden que sean estacionarias. Bien, sin más que acotar, les agradezco mucho por su atención. Les invito a que compartan, posten, activen la campana de comentarios y que nos sigan en nuestro canal de YouTube, así como en nuestro blog semanal, donde especificamos esto con mucho más detalle. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en un próximo ERETIP con Suidati S.